Muy buenas tardes, bienvenidos a La Jungla. Hoy es sábado 25 de mayo del año 2024. Este es el primer programa después de las elecciones presidenciales y congresionales en la República Dominicana. Y por supuesto hay que hablar de estos resultados de estas elecciones. Se reeligió el presidente Luis Abinader con un 57% de los votos, el expresidente Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo con un 28% y Abel Martínez del PLD con un 10%. Ahora bien, la gran sorpresa de este proceso ha sido la abstención, señoras y señores. La abstención más grande en décadas. Yo diría que en las últimas 3 décadas. Aproximadamente un 46% de los dominicanos hábiles para votar no votaron. No votaron. Y eso crea, señoras y señores, la necesidad de evaluar qué está pasando, porque podría ser el indicador de que podríamos tener una crisis de la democracia muy pronto, porque si la gente no se está interesando en votar, si la gente no se está interesando en quién administra la cosa pública, quién administra el Estado, bueno, pues estamos eligiendo autoridades con una minoría, que fue lo que pasó en el proceso anterior. Si bien es cierto que el ganador del proceso fue Luis Abinader, cuando usted calcula en base a esta abstención, tenemos que entonces el presidente ha sido escogido, señores, con aproximadamente un 30%. O sea, un 30% de los electores hábiles escogió quién va a gobernar por los próximos 4 años este país. Esto es alarmante y esto va para toda la clase política. Toda la clase política tiene que pararse un momento y pensar qué está pasando. ¿Por qué la gente es apática con la política? Señores, los nuevos votantes, yo que por razones de trabajo tuve que moverme en varios recintos electorales, además de que estuvimos aquí en la transmisión especial de Voz Media Network, ¿verdad? Tu voz decide. Noté que los primeros votantes iban siempre acompañados de sus padres o tutores. Es decir, y lo sé por experiencia propia porque tengo un hijastro que cumplió 18 años ya y este era su primer voto. Y si yo no lo llevo a votar, no vota. Entonces, por eso es que veía tantos primeros votantes, o no, eran pocos, pero los pocos que veía iban acompañados por sus padres, porque si no, no iban a votar. No estaban interesados, eran sus padres que los motivaban. Y tú veías a los padres tirándole la foto. Así tú sabías que era un primer votante, porque el padre o madre siempre le toma una foto. Ahí estaba yo también con mi muchacho tomándole una foto, pero yo noté que si yo no lo llevaba, él no iba a votar. O sea, los jóvenes no están interesados en el tema de la votación. Y es una pena, señora, porque la democracia no se construye sola. Hablábamos aquí en el programa anterior, que estábamos hablando del tema de las encuestas. Que dicho sea de paso, encuestas que daban al presidente una simpatía de un 70%, fallaron totalmente. Eso es un asunto que también lo hablamos en el programa, en el programa pasado, cuando fallan las encuestas, pero otras sí acertaron al número. Pero repito, este tema de la abstención tiene que revisarse. Y recuerdo a la politóloga, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, Nidia Paulino, que estaba aquí el domingo pasado en la transmisión especial de este canal por el proceso electoral. Ella decía que la abstención te crea. En ese momento no sabíamos que íbamos a tener una abstención tan alta, pero simplemente estábamos analizando lo que pudiera pasar. Ella dijo, mira, una abstención muy alta te crea un problema de legitimidad, precisamente por lo que decía. Porque entonces tú tienes minorías escogiendo las autoridades. Entonces, pueden ser autoridades legalmente escogidas, pero hay un problema de legitimidad. Y cuando analizamos los países de la región, cuyas democracias han entrado en crisis,
Uno de los indicadores fundamentales es precisamente que antes de producirse esas crisis viene registrándose una abstención muy grande. Señores, la abstención que hubo en las presidenciales este año fue superior a la abstención que hubo el peor año de la pandemia, el año 2020, que la gente no quería salir a votar. Todo el mundo estaba trancado, con miedo, por esta enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, que nadie sabía cómo tratarla. Hubo gente que se murió porque el medicamento que le ponían empeoraba su situación. El mundo no sabía cómo tratar la enfermedad. En ese peor año, la abstención fue menor que ahora. Si no me engaña la memoria, fue como un 44% y ahora estamos hablando de un 46% en condiciones normales. Esto es preocupante. Si usted también, esto que estoy diciendo, usted lo analiza conjuntamente con lo que arroja muchas encuestas, que por primera vez en la vida o en la historia de la República Dominicana, más de la mitad del electorado no se identifica con partidos políticos. Es decir, los partidos políticos van a tener que repensarse. Aquí los partidos políticos, el mismo esquema del siglo pasado. Ellos inscriben militantes, los agrupan en una especie de célula básica. Esa célula básica pertenece a un organismo mayor. Ese organismo mayor o mediano pertenece entonces a otro todavía más abarcador. Y al final tú tienes la cúpula. Y es un liderazgo vertical que ejerce esa cúpula. Esos son los partidos políticos desde el siglo pasado. No han cambiado en nada, pero la sociedad sí está cambiando. La sociedad está cambiando y los partidos políticos se están quedando atrás. Y decíamos aquí el sábado pasado con Freddy Guasvivas, que no está aquí hoy, decíamos que la necesidad de fortalecer la democracia. Decía Churchill que la democracia es el peor sistema, excepto por todos los anteriores. Es decir, esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Y el programa pasado también citábamos a Giovanni Sartori. Cuando definía la democracia, le dividía en tres: democracia política, democracia económica y democracia social. Pero decía Sartori que la primera, la política, definía las otras dos. Ningún país que tenga inestabilidad política va a tener estabilidad económica o social. Miren el caso de Haití. Ese es el perfecto caso, que lo citan en el libro ¿Por qué fracasan los países?, donde precisamente los economistas Daron Acemoglu y James Robinson analizan por qué hay países que alcanzan el desarrollo y países que no. Y concluyeron que no es un tema de recursos, que no es un tema de ubicación geográfica, que es un tema de construir instituciones políticas, sociales y económicas incluyentes, sólidas e incluyentes. Y citan el caso Haití y República Dominicana, que hace 60 años tenían Producto Interno Bruto parecido, pero tomaron caminos diferentes estos dos países. Haití tomó el camino de la inestabilidad política y miren dónde está ahora. Miren dónde está ahora. Acaban de asesinar unos misioneros, familia de un congresista en Estados Unidos. Afortunadamente, ya parece que va a iniciar la misión militar internacional liderada por Kenia. Ya fueron una primera avanzada. Sabemos también que hay un grupo de mercenarios también estadounidenses. No me gusta mucho utilizar la palabra mercenario porque está un poco difamada, quizá por las películas de Hollywood. Pero lo cierto es que empieza a verse quizás un rayito de luz al final del túnel para que se restablezca el orden en ese país. Pero volviendo a nuestro tema, no hay posibilidad de mantener estabilidad económica y social si tú no tienes estabilidad política. Por eso la clase política tiene, repito, que sentarse a analizar lo que está pasando. Esto es un red flag. Así le dicen los gringos a las alertas. Las alertas tempranas que te avisan que va a pasar algo malo. Esto es un red flag. Esto es un aviso.
de que está pasando algo malo que va a derivar en algo peor. Y es en serio que tiene que sentarse la clase política a ver qué es lo que está pasando. Esta República Dominicana costó mucho construirla. Y repito, la democracia es el sistema que tenemos. Nadie más ha inventado uno mejor. Hasta ahora nadie. Nadie. Tenemos que apostar a eso. Y volviendo al tema de los primeros votantes, yo creo, y eso lo conversábamos también en otro programa, o en otros programas, porque lo hemos hablado también en otras plataformas y en este mismo canal, en otros espacios, el tema de que en las escuelas y colegios tenemos que formar ciudadanos que estén interesados, no solo cuando se gradúan de bachiller, que no solo están interesados en resolver sus problemas individuales, que entiendan que son parte de un colectivo, un colectivo social dentro del marco de una nación, y que tiene que interesarle el bienestar colectivo de esa sociedad, porque al fin de cuentas les afecta. No puede ser que aquí se hagan vistas públicas para un proyecto de ley que va a afectar toda la vida de los ciudadanos. Allá en el Congreso se hacen vistas públicas y que esté la sala de audiencia vacía, como lo he visto yo. Por ejemplo, cuando se discutía hace años, en ese entonces el proyecto de ley de régimen electoral y partidos políticos, en la época de la Marcha Verde, yo fui allá, pues yo era parte de un conglomerado que sabíamos que, como decía Sartori, como va la política, va lo económico y lo social, o como va la democracia política, va la democracia económica y social. Entonces yo, como parte de un conglomerado de la sociedad civil, fuimos allá a reclamar una correcta ley de régimen electoral y de partidos políticos. Pero yo vi la sala de audiencia vacía, excepto por algunos actores, como por ejemplo, y siempre lo reconozco, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Fíjense, alguien me escuchará y dirá, ¿y qué busca la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios en una audiencia pública que tiene que ver con la ley o proyecto de ley de régimen electoral y de partido político si ellos no son un partido político? Pertenecen al sector comercial, empresarial, privado. Bueno, precisamente por eso, porque ellos entendieron que nuestro sistema político afecta también lo empresarial, lo económico. Pero yo no vi a los representantes de la Marcha Verde en esa vista pública. Entonces después se aprueban unos proyectos de leyes que nos afectan a todos, mal hechos, y después nos quejamos. Escogemos malos gobernantes y después nos quejamos. Pero no fuimos a votar. Qué bonito. Pero bueno, así empezamos con el programa de hoy. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando volvamos vamos a hablar con nuestro amigo Pedro Gago, el jurista, pero también un curioso de los datos que nos va a desmenuzar algunas informaciones inéditas de lo que ocurrió en las elecciones presidenciales y congresionales en República Dominicana. Así que no se vayan. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángel Acosta. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network,
TVN 24 de... Todos usted tiene una cita con nosotros para que se enteren de todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte en este su programa Grandes Ligas TV. Baloncesto, béisbol, voleibol, Fórmula 1, lo que usted quiera, NFL, artes marciales, lo va a ver aquí en Voz Media Network a través del programa Grandes Ligas TV, todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Sintonízanos. Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla. Ahora tenemos la participación del jurista Pedro Gago, que es también un curioso de los datos. Pedro, ¿cómo estás? Adelante, Pedro. Bueno, parece que tenemos unos pequeños problemitas técnicos. ¿Qué pasa ahora? ¿Me oyes ahora? Ahora te escuchamos, Pedro. ¿Cómo estás? Tenía el micrófono alejado. ¿Cómo estás? Espérate, que yo creo que tengo algo de retorno. Vamos a ver si lo quito. Nosotros te escuchamos perfectamente, Pedro. ¿Ah, no? Perfectamente te escuchamos. ¿Ahora me oyéis bien? Sí. Pues tengo algo de retorno, no sé por qué razón. Pedro, además de jurista, yo decía cuando te presentaba que tú eres un curioso de los datos, por lo que los datos muestran de la realidad. Y tú has estado dándole seguimiento a los resultados de las elecciones presidenciales y congresionales, que la gente por lo regular se fija en los datos globales, pero hay un montón de otros datos y correlaciones entre variables que tú puedes hacer de esos datos para sacar conclusiones interesantes. De pronto, lo que más llama la atención, decíamos al inicio del programa, es la alta abstención de un 46%, ¿verdad, Pedro? Sí, pero hay que hacer una anotación que no ha caído todo el mundo en ello, ¿no? Y es que en realidad la abstención no fue del 46, fue del 42. Te voy a explicar. Se ha tomado como dato de votación las presidenciales, y efectivamente en las presidenciales la participación fue del 54.5%. Pero en cambio, en las senatoriales, que solo se vota a nivel de territorio nacional, la participación fue del 58.3%. Interesante. Y en las de diputación, contando solo los diputados nacionales, sale también 58. Pedro, pero 58 ahí se refleja una información importante, porque tradicionalmente el nivel que más atrae a los votantes es el presidencial. Pero ahora estamos viendo que en el senatorial hubo mayor participación. No, a nivel de territorio nacional sí. Aquí lo que ha tergiversado los datos de la participación es el voto en el exterior. Por ejemplo, en Nueva York la abstención fue de más de un 80%. Pero te explico. El padrón para elegir al presidente de la República era de 8.200.000, redondeo. En cambio, para elegir a los senadores era de 7.700.000. Por eso te quiero decir que la abstención tan fuerte en el exterior, que solo participaba en el voto presidencial y en el voto de los diputados, si quitamos ese electorado, nos sale que en lo que es el territorio nacional, lo que serían las elecciones propiamente, descontando la comunidad en el exterior, da una participación del 58%. Pedro, y entonces para calcular el lugar en la boleta de los partidos para el próximo torneo electoral, ¿qué hay que hacer? Porque tú tienes votación presidencial, votación senatorial. El mejor resultado. El mejor resultado de los tres. No un promedio, ni una sumatoria. Es el criterio que ha seguido la Junta, ¿no? No, porque promedio, ten en cuenta que estás tomando en cuenta manzanas, peras y tamarindo. Son frutas, son votos, pero en diferentes contextos. No se podría hacer un promedio, no sería correcto. ¿Qué más podemos encontrar en esos datos de las elecciones que tú tienes? Tú me decías que nos ibas a ofrecer datos inéditos o una primicia para Bienvenidos a la Jungla.
era esto que te daba de los la datos abstención. de la abstención, que para mí, por lo demás, yo todavía estoy trabajando con datos del lunes, ¿no? Porque estoy esperando ya que salgan los datos definitivos, que son los datos del lunes, pero ya donde se ha depurado el voto nulo y el voto observado, ¿no? Entonces varían unos cientos, aunque en sí los resultados generales no cambian, ¿no? Pedro, Entonces ahí, pues bueno, estás sí, viendo, claro, que, por ejemplo, hay una cosa que se ve, y es que el hecho de ir separados, el segundo y el tercer partido, les ha perjudicado gravemente a la hora del reparto de los diputados. Porque no, sí. al ser tan fuerte, al ser tan fuerte la votación al PRM, irse a unos 60-70%, en muchos casos se han llevado todos los diputados. Por eso, porque los otros ya han dividido y encima porcentajes que no superaban el 30%, 25, 20. He visto muchos ex candidatos a diputados quejarse del método de Hon. ¿Tienen razón en quejarse del método o quizás haya otra razón para que no hayan sido elegidos, Pedro? Eso es otra. Yo a los que se han quejado les recomendaría que se callase. Sí. Primero, porque el método de Hon no tiene nada que ver con luego el sistema de adjudicación de los escaños, que es el preferente. Efectivamente, puede darse el caso de un diputado que saque muchos votos y se quede fuera. Porque en realidad la adjudicación de los votos es por el método de Hon, que es por el proporcional, que todo el mundo estamos de acuerdo, porque el proporcional lo que tiende a dar es garantías de participación a las minorías. En el mayoritario, como puede ser, por ejemplo, el caso Pero Pedro, escúchame, yo estoy viendo a las minorías quejarse. Se supone que es el espíritu del método de Hon, pero son las minorías que se están quejando ahora mismo. No. El espíritu del método de Hon es de defensa de las minorías. Mire, el método mayoritario, que es el americano, ahí o ganas todo o pierdes todo, ¿eh? Porque es el más votado de la circunscripción. En cambio, el sistema proporcional, más propio de sistemas parlamentarios, se procura que los partidos que obtienen menos votos puedan alcanzar alguno de los escaños mediante esa proporción. Es cierto que aquí en República Dominicana se han dividido demasiado las circunscripciones y hay circunscripciones donde el sistema electoral casi funciona como un mayoritario. Ajá. Porque el proporcional funciona adecuadamente en circunscripciones donde hay que escoger a 10 o más candidatos. Y aquí la mayoría de las circunscripciones son inferiores a 6, 7, 4, 5, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha sucedido con el famoso diputado joven ¿no? José Horacio, pues bueno, ¿tú te refieres? José Horacio, ¿verdad? Sí, la candidatura. Pero mira qué dice José Horacio y sí. Pasamos entonces con tu opinión sobre esto. Si me dejas acabar, te lo voy a explicar. Mira, el caso de José Horacio es que... De Opción Democrática. La candidatura de él obtuvo el porcentaje que obtuvo. Lo que pasa es que él concentró en su persona la mayoría de los votos. Pero los votos se reparten no porque un diputado saca más candidatos, sino porque el conjunto de los diputados saca más votos. Eso es... Pedro, pero no te parece... Mira lo que él publicó. Venga. José Horacio, ¿verdad? De Opción Democrática. Diputado y ex candidato a diputado, pero perdió, queda fuera. Él escribió en su cuenta de X, anterior Twitter, más de 14,000 votos en nuestra boleta no fueron suficientes para permanecer sirviéndole al país desde la Cámara de Diputados. Agradezco profundamente tantas expresiones de apoyo, cariño y valoración a nuestro trabajo y desempeño. No en todas las historias logra David vencer a Goliat, mas me siento satisfecho de haberlo representado y de haber bien cumplido con la patria. Dime en qué circunscripción salió José Horacio. En la 1 del Distrito Nacional. En la 1 del Distrito... Ay, lo que pasa es que no tengo... Espera un momento, sí, mira. En la 1 del Distrito Nacional, el Partido Revolucionario Moderno obtuvo 91,000 votos. Bien. Bien. El Partido de la Liberación Dominicana obtuvo 22,935 votos. Y la Fuerza del Pueblo obtuvo 31,500 votos. Estos son los votos que se toman en cuenta para hacer la adjudicación a cada candidatura de los puestos que le corresponden. Sí. ¿Ok? En cambio, José Horacio, ¿por qué partido iba?
Opción Democrática. Opción Democrática. Espera, estoy buscando el número. Opción Democrática y aliados obtuvieron, puede ser, vuelvo a decir que son los votos del lunes por la noche, 14.310 votos. Bueno, 16.000 votos. Luego, ¿qué pasó? Que él concentró los votos en su persona. Pero eso no da el reparto de porque el reparto de los puestos se hace en el conjunto de la boleta, de los votos que obtuvo toda la boleta. Por eso puede haber diputados del PRM que con 6.000 votos han salido diputados y él se ha quedado fuera, porque la ciudadanía votó a la boleta del PRM, no a la boleta de Opción Democrática. Y después, una vez que ya está determinado los puestos que le corresponden a la boleta del PRM, entonces a la hora de cubrir los puestos se va al segundo procedimiento, que es quiénes fueron los más votados. Pero en principio los puestos se reparten a las boletas, no a cada candidato en concreto. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, por eso digo yo que el buen hombre más bien hace que se quede calladito. Y los que han seguido esa línea, que se queden calladitos. Pedro, eso se ha dado siempre. Entre las en pasadas elecciones recuerdo que ha habido casos de diputados que obtuvieron más votos que otros que salieron finalmente, porque la adjudicación de la plaza no es por el voto personal que obtuvo cada uno en la parte de preferente, sino por el total que la boleta obtuvo en la suma de todos los que formaban. Pedro, que se nota que iba más repartido. ¿Qué otras alternativas hay al método de Hon para garantizar participación de minorías? ¿O es el método de Hon lo mejor que tenemos? No, es el método de Hon. No, es que es el único. Pues hay métodos de Hon que están corregidos con unas cosas. Por ejemplo, para que te hagas una idea, me parece que en el sistema alemán hay una mezcla. Se vota mayoritario, pero luego hay una lista nacional. Entonces, unos salen directos y otros salen por... Aquí la lista nacional es solo de 5 plazas. Y se pensó precisamente para que salieran candidatos de partidos de más del 1% pequeños que no tuvieron en las circunscripciones o en las provincias ningún representante. Yo creo que el dominicano, pero no hay forma de evitar que se den casos como el que me acabo de hablar. Es decir, que un candidato de una boleta concentre votos, pero a la hora de verdad su boleta no fue la más votada, fue la tercera o la cuarta más votada y por tanto no le correspondieron escaños a la boleta. ¿Me entiendes o no me entiendes? Claro. Pedro, entonces, ¿dónde viene esa queja? Sí. Hay que saber más, hay que entender un poquito más. Y lo lamentable es que yo he visto que incluso que hay diputados cuestionando el tema. Yo me quedo sorprendido. No, hay un senador que ya dijo, un senador electo, el de San Juan, Félix Bautista, que va a someter un proyecto de ley para modificar este método de Hon. Félix, consulte sus asesores. No se le vea la patita. Pedro, volvamos al tema de la abstención. Yo escuchaba en la transmisión especial, o estuve aquí en la transmisión especial que hizo el canal el día de las elecciones, el domingo pasado, y teníamos como invitada especial a una consultora política, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, y ella hablaba del peligro que representaban para los países de la región la alta abstención electoral. ¿En qué sentido? Ella decía, bueno, tú puedes tener autoridades legalmente elegidas, pero hay un tema de legitimidad, porque esas autoridades las están escogiendo una minoría de la sociedad. Por ejemplo, en las elecciones municipales vimos que en grandes urbes como Santo Domingo y Santiago, la abstención fue altísima. Por ejemplo, la alcaldesa de la capital, Carolina Mejía, fue escogida con el voto. Si tú consideras al padrón universal, ella fue escogida con el voto de 2 de cada 10 capitaleños. ¿Por qué? Porque la abstención fue de un 30 y pico por ciento, 35%, algo así o más, mientras que otra parte se votó por la oposición y solo 2 de cada 10 capitaleños hábiles para votar lo hicieron por ella. ¿Qué tú opinas de ese tema? No, yo simplemente opino que si es antidemocrático abstenerse.
no es un síntoma de mi libertad. Bueno, Yo pienso que cuando hay un ciudadano se abstiene, lo hace voluntariamente y libremente. Yo participo en determinados organismos donde me limito a obedecer lo que los otros deciden, ni siquiera, por ejemplo, yo no voy a las reuniones de la Junta de Vecinos, pero sin embargo respeto sus acuerdos. Y no voy porque no es amenaza, ¿verdad? No, simplemente porque no me apetece, no tengo tal y considero que los demás pueden representarme bien. Pero yo ahora, hablando de consultores, la próxima vez que invites a un consultor, aparte que nos expliquen lo que es la mercadotecnia y todas esas cosas, le preguntas si sabe lo que es el galope largo. ¿Qué es el galope largo? ¿Que no sabes tú lo que es el galope largo? No. Ah, pues entonces tú estás muy fuera de juego. Pero el galope largo ilústranos. es en el que muchos sitios permite ganar las elecciones en este país. Pero tú no has visto pinturas, el 9, las salidas del este, las mañanas tempranitas del día de las elecciones. Ya te vas dando cuenta de lo que es el galope largo. El desplazamiento de la población. El republicano tiene una característica que yo no he visto en ningún otro país, que se puede ir al fin del mundo y sigue residiendo en su pueblo natal. El día que tiene que votar, tiene que volver al pueblo natal. Eso se llama el galope largo. Bueno, interesante. Interesante. Pero no me digas, de verdad. No te puedo creer. No lo conocía con ese nombre, Pedro. Es que tú a veces saltas con unos españolismos. No. Tienes que aplatanarte más. No, perdona. Eso lo aprendí yo aquí. Ajá. Si tú mira, te voy a decir otra cosa, pero está bajo secreto. Tú sabes que los candidatos tienen que hacer unas declaraciones de gastos y egresos electorales. Claro. Y yo me he especializado en manejar el programa de la Junta Central Electoral, donde se hacen los gastos y egresos electorales. Tú te puedes imaginar que yo he ayudado a cerca de 100 candidatos a hacer sus declaraciones de gastos y egresos electorales. Imagínate lo que sé yo sobre elecciones en este país. No te metas en rojo, Pedro. Porque igual que un músico viendo el pentagrama, un experto viendo en qué se gasta el dinero, te das idea de cómo se hacen las campañas electorales aquí. Y eso no lo saben esa gente que traen de fuera. Ajá. Dentro de 4 años yo voy a poder echarla, pero del galope largo. ¿Qué es lo más que tú has visto que ha reportado, por ejemplo, un candidato a diputado? No, yo no. Yo todo el mundo he visto que se ha mantenido dentro de los topes que marca de la ley, ¿verdad? Sí, hoy todos han sido muy Pero nadie fiscaliza eso, Pedro. No, sí, dice la Junta que tiene un sistema, tiene un programa donde tú ingresas los datos y debe tener unos equipos que fiscalizan. Sí. Sí. O sea que hay un equipo que dice el candidato fulano de tal y ellos se ponen a buscar todos los spots publicitarios en medios tradicionales, en redes. No exageres. Los actos que hace con tarima. Ven los datos, ven las informaciones. Y todo cuadra. Porque el papel lo aguanta todo. Sí, pero no, mira, eso es un problema del sistema político, porque es que pesa demasiado el dinero. Pesa demasiado en las primarias y pesa demasiado en las elecciones generales. Mientras eso esté así, tendremos serios problemas en nuestro sistema democrático. Mira, estoy oyendo 2 cosas que me han gustado últimamente. Una, reducir el número de diputados. Me parece bien. El problema va a ser con el número, pero reducirlo me parece bien. Y otro, que en las primarias fijen el orden de las boletas. Y no como ahora, que hacemos 2 primarias. La primera de primaria y la que hubo el otro día, que es la segunda. Si el voto preferente yo lo aplicaría en las primarias. Pero en la segunda, si ya en las primarias se determinó que hubo unos candidatos que tuvieron más votos, pero también, no obstante, hay que tener un poco de reflexión. Es cierto que hasta el actual sistema obliga a muchos candidatos a un doble gasto. Así es, así es. Pedro, lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero siempre un placer. No, pero te voy a decir otra cosa, otra consecuencia de las elecciones. Mira, yo ponía la mano en el fuego el 19, antes de las 8 de la noche, que Abinader no estaba tentado de modificar la Constitución y reelegirse. Sí. Después de los resultados, donde el PRM tiene todo, Poder Ejecutivo,
Parlamento con mayorías para modificar y hacer una nueva constitución. Y autoridad municipal. Si Abinader pone el mono de trabajo, el traje de trabajo, la bata de ingeniero y decide hacer en este país las reformas estructurales que tiene que hacer y en los 2 primeros años le va bien porque está acertando, imagínate quién se va a presentar en el 28. Exactamente. Piénsalo. Le dirían, presidente, usted no se gobierna, usted se debe al país, usted se debe al partido, como hacen con todos los presidentes. Sí, pero en este caso motivado, porque los anteriores a él nunca han tenido tanto poder como él va a tener estos 4 años. Y yo entiendo que hay reformas estructurales que pueden exigir que quien las inicie requiera un poco más de tiempo del que al principio se le da. Bueno, lo Pedro. Dejo como reflexión, ¿eh? Pedro, yo soy antirreeleccionista. Se nos acabó el tiempo, pero te dejo a ti y a la audiencia la siguiente reflexión también. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Muchísimas gracias, Pedro, por tu participación. A ustedes gracias nuevamente por estar con nosotros en Bienvenidos a la Jungla. Nos vemos nuevamente el próximo sábado. Bye, bye. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network.